Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy es el sorteo del Mundial de Clubs de este próximo verano en 2025 y por eso se me ocurren hacer varias reflexiones. Así que vamos a sentarnos al sol y vamos a hablar de esto. Dentro vídeo. Bueno, pues lo cierto es que va a ser muy comentado, yo creo que este próximo verano, este asunto del Mundial de Fútbol, del Mundial de Clubs, que es una competición que se asemeja mucho a lo que es el Mundial de Fútbol, la fase final del Mundial, ¿no? Van a ser 32 equipos, se va a jugar en Estados Unidos y de esos 32 clubs, pues están bajo una serie de directrices que se marcaron hace unos años, es decir, por los últimos campeones de Europa, los últimos campeones de la Libertadores, los últimos campeones de la Champions de Oceanía, de Asia, de África, etcétera, ¿no? Y también es verdad que, y ahora vamos a hablar de todas las polémicas y de todo lo que rodea, ¿no? Porque yo creo que rodean muchas cosas. A ver, para empezar, el sorteo es hoy a las 7 de la tarde hora española y se van a sortear todo lo que son los grupos. Como decía antes, es como una fase final del mundial al que estamos acostumbrados, ¿vale? Grupos de 4 equipos donde se van a clasificar 2 para la siguiente fase ya de octavos de final, para ya pues eliminatorias a un único partido hasta llegar a la final. Por cierto, el primer partido, y es una de las polémicas, el partido inaugural lo va a jugar, se sabe, ya seguro, que se va a jugar en Miami, entre el Inter de Miami y el primer equipo que le toque en el calendario. Lo bueno es que se va a saber el calendario pues prácticamente después del sorteo, así que a partir de ahí ya empezaremos a ver cuáles son los emparejamientos, cuáles son los horarios de todos esos partidos. Y aquí está un poquito una de las primeras polémicas, voy a tocarlas todas, ¿vale? Que es la inclusión del Inter Miami como equipo participante en esta competición, cuando es un equipo que lo que ha hecho ha sido ganar la liga regular de su país, no la liga, vamos a llamarle total, o la liga completa, porque en Estados Unidos, como sabemos, es diferente, es decir, hay una liga regular, es un poquito un sistema no el mismo, pero es similar al que se hace, por ejemplo, en la NBA, ¿no? Que hay una liga regular, una fase de liga como la que conocemos en Europa normalmente, y luego a partir de ahí los mejores clasificados van a jugar una serie de playoffs hasta que se juega lo que es la final, y de ahí se decide el campeón. Vale, pues Inter Miami así que ganó esa liga regular. Hay que decir que además el país anfitrión tiene la particularidad de que puede escoger a equipos de su país, aunque no hayan sido campeones de su confederación, como es este caso, pero pues se ha elegido a Inter Miami. También es verdad que hay méritos deportivos, aunque no sean méritos globales, pero es verdad, y no nos podemos engañar, que el hecho de que Leo Messi esté en Inter Miami, pues es algo que, queramos o no, tiene mucho peso final. Y yo creo que también mucho peso final en lo que es la mente del aficionado cuando luego quiere ver el partido. Es decir, si se podría dar el caso de que Inter Miami jugara contra el Real Madrid, seguro que ese partido tendría mucho morbo y mucha chispita por verlo. Es obvio, ¿no? De la misma manera que si jugase Messi contra River, contra Boca, incluso, que son equipos argentinos que les pueden tocar, contra Manchester City, el Manchester City de Pep Guardiola, ¿no? Pues tendría bastante miga todos esos partidos de cara al aficionado. Es verdad que, y esto es otra de las polémicas, otra de las cosas de las que se han hablado últimamente alrededor de este tema, que es, vale, pero no están los mejores equipos, es decir, ahí falta el Barça, ahí falta el Liverpool, ahí falta
faltan muchos equipos, pero realmente si nos ponemos a poner los mejores equipos, prácticamente nos van a ser todos europeos. Y yo creo que eso tampoco tiene que ser el objetivo de la competición. Me parece que si esta competición se afianza finalmente, que está por ver, también vamos a hablar de eso, me parece que la clave está en que precisamente el aficionado de otros continentes le acabe tomando cariño a esta competición, porque si es una competición de clubes europeos al final, pues al final ya tenemos la Champions League, que por cierto yo sigo convencido de que el cambio le ha venido muy bien. Ya veremos lo que pasa, porque esa es otra, está ahí pendiente la Superliga por motivos económicos, pero yo creo que la atracción deportiva de momento se va a calmar con esta decisión de esta competición de haciéndola de esta forma. Pero bueno, otra de las polémicas que hay alrededor del Mundial de Clubs está en torno al calendario, y aquí sí me gustaría decir una cosa. Es cierto que el calendario está saturado a más no poder, y también un poquito de cara al aficionado. Al final son como muchos estamentos dentro del fútbol mundial que quieren sacar tajada a ellos y que quieren que sus competiciones sean lo más importantes. Y cuando hablo de estamentos a nivel mundial me refiero a tanto las organizaciones como UEFA, como FIFA, pero también a las ligas nacionales. Y me parece a mí que la cuestión siempre tiene que estar en el equilibrio, ¿no? Siempre tiene que estar en un equilibrio en el que todos o cada uno vaya sacando cosas, pero también siendo consciente de que, por ejemplo, pues una liga nacional ya no tiene la misma repercusión que tenía hace 20 años. Y es que yo estoy convencido de una cosa: si ahora mismo yo me voy por Madrid, por el centro, y empiezo a preguntar a la gente aleatoria quién es el actual campeón de la Premier League, por ejemplo, estoy seguro que muchísimas personas me van a darme la respuesta correcta. Si eso lo hubiéramos hecho, y si pudiese hacer ese experimento, porque es imposible hacerlo, pero si eso lo hubiéramos hecho hace 20 años, ir a alguien por el centro de Madrid preguntando exactamente lo mismo, haciendo la misma pregunta, es decir, ¿quién es el actual campeón de la Premier?, seguramente el número de personas que hubieran respondido adecuadamente sería muchísimo, pero muchísimo menor, teniendo en cuenta que si pudiéramos encontrar a alguien que nos diera una respuesta, porque no hubiera sido nada fácil. Es decir, a lo que voy es que, queramos o no, esto se ha convertido en un deporte global. Es decir, la globalización, si lo queréis llamar así, o el acercamiento entre distintos países, pues hace que incluso en diversos países haya incluso aficionados de un equipo en concreto que es de otro país. Algo pues prácticamente inconcebible hace solamente unas pocas décadas, y ahora es normal, es muy normal pasearte por el centro de una ciudad europea y ver gente con camisetas de un equipo determinado, y eso no significa que esa persona sea de Italia y esté en Madrid, o sea de Inglaterra y esté en Francia, da igual. Es decir, todo se ha globalizado tanto que al final el peso de la localidad empieza a tener menos sentido. Ojo, no estoy diciendo con eso que se esté perdiendo el hecho de ser del equipo de tu barrio o de tu ciudad o de tu pueblo, y que eso no, simplemente están surgiendo más tipos de aficionados que se identifican no tanto con su lugar de residencia, sino con lo que más le atrae, o incluso con los futbolistas en los que más se ve reflejado.
y como tiene acceso a futbolistas de todo el mundo, pues al final va a optar por ese tipo de sentimiento, y no me parece ni bueno ni malo, es simplemente lo que es una consecuencia de lo que vivimos, del hecho de estar más cerca que antes de lo que es el resto del mundo, ¿no? Entonces, al hilo de eso, yo creo que, si bien es cierto que el calendario está saturado, también es cierto que este tipo de eventos o este tipo de competiciones, yo creo que son muy jugosas para el aficionado. Así que es un poquito la razón por la que yo creo que este tipo de cosas sí que van a terminar calando. Veremos, porque es verdad que hay muchas organizaciones con suficiente fuerza como para que traten de evitar en lo posible con eso. Se ha hablado de que la UEFA, yo estoy seguro que la UEFA no está nada contenta con esta competición. Yo estoy seguro que si puede hacer algo para que no sea tan famosa, lo va a hacer. De ahí a que cale o no cale, es algo que veremos a partir de junio, entre el mes de junio y el mes de julio, donde se va a jugar esto, y será ahí cuando nos demos cuenta si es una competición que cala o no. A priori, y vamos a ver cuáles son los grupos, pero si vemos los bombos, yo creo que nos vamos a encontrar partidos muy, muy interesantes y partidos además muy distintos, ¿no? Porque al menos en Europa todos estamos acostumbrados en mayor o menor medida a un Real Madrid-Bayern Múnich, a un Real Madrid-Manchester City, a un PSG Atlético de Madrid. Más o menos estamos acostumbrados a eso, pero estamos menos acostumbrados a un River Plate Real Madrid, que podría ser en esta fase, pero sí podría ser un Flamengo Atlético de Madrid o un Manchester City Boca Juniors. Es decir, partidos que ya nos suenan a algo muy diferente, pero nos suenan a algo clásico. Entonces yo creo que ahí sí que va a haber mucho, ese tipo de cosas van a despertar mucho interés. Estoy prácticamente seguro. Así que veremos un poquito primero esta tarde los grupos que se sortearán, y se sorteará todo el calendario, y luego cuando llegue el momento en el mes de junio veremos un poquito cómo se desarrolla. Es verdad que luego también va a haber equipos importantes de la Confederación Africana, importantes de la Confederación Asiática, incluso de Oceanía, y luego nos resta equipos que están en Monterrey, por ejemplo, dos equipos de Estados Unidos, que son el Inter Miami, como decíamos antes, y el Seattle Sounders. En fin, que yo creo que va a ser una competición con el suficientemente potencial para que termine siendo interesante, y eso va a abrir más debates. Si eso es así, si esa competición se produce en algo que al final tiene mucho éxito, y ya sabemos que si algo tienen en Estados Unidos es saber organizar las cosas de esa forma, pues nos esperan muchos meses, incluso muchos años de debates intensos sobre cómo manejar el calendario, porque es algo que lo van a tener que hacer al final sí o sí. Al final van a tener que llegar a ciertos consensos sí o sí. Ahí tiene que estar la clave, y yo apuesto porque muchas de las claves se lleven un poquito para intentar recortar algo en lo nacional, para así también darle más interés. Yo no sé hasta qué punto hoy en día, 2024, no se puede hacer una liga más corta, una liga nacional me refiero, una liga más corta, pero que tenga más interés, y que además ese hecho de que sea más corto también dé posibilidades a muchos otros equipos que están en divisiones más bajas. Yo creo que una de las cosas se tendría que ir tirando por ahí. Es decir, me refiero que al final
las soluciones no están en volver al pasado, sino en mirar soluciones de cara al futuro, teniendo en cuenta la sociedad de 2024 o de 2025, no teniendo en cuenta que a mí me gustaría que la sociedad fuera la de 1996. Ahí está la clave. Era lo que me apetecía comentar. Ponme abajo en los comentarios qué es lo que te parece a ti. ¿Tienes ganas de ver esta competición? O por el contrario, todavía no tienes el mood de que te apetezca verla. Si has llegado aquí y ya se ha producido el sorteo, dime qué partido te apetece ver. Seguro que hay alguno que te dices, oye, ese partido me parece que me voy a guardar el horario y el día, porque si no tengo otra cosa que hacer, a lo mejor sí que lo veo, seguro. Nada más, voy a seguir haciendo cosas y, como digo siempre, suscríbete al canal. Estoy pensando en muchas cosas y dentro de poco voy a volver a hacer vídeos un poquito más elaborados, de historias, de una historia que quiero grabar esta tarde. Es decir, vamos haciendo cosas y sobre todo también un poquito opinando sobre la actualidad y hablando de la actualidad de este juego en todo el mundo, que es tan interesante. Así que nada, de momento me despido aquí y, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.